buenas tardes una vez más. Bienvenidos a este webinario en el que vamos a charlar sobre cómo gestionar proyectos con Print2, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, vamos avanzando. Mi nombre, un segundo, me marea esto. Aquí, vale. Mi nombre es Juan Luis Vilagrao, bueno, ya me conocéis, hemos hecho varias charlas, últimamente estamos trabajando mucho en ProAgilist, haciendo webinarios, pues soy formador y facilitador en el ámbito de la gestión de proyectos. Habitualmente trabajo más desde las perspectivas ágiles, con metodologías como Scrum y también con Kanban. Inicialmente empecé trabajando con Print2, le tengo mucho cariño, es muy útil. Para mí Print2 es un método que es completamente ágil, casa perfectamente con los métodos de gestión de trabajo ágiles, ¿de acuerdo? Para gestionar cualquier tipo de proyecto. Y esto es así, bueno, lo iremos comentando porque Prints, digamos, no gestionaría lo que es la entrega del proyecto o la entrega del producto o servicio objeto del proyecto, que en muchas ocasiones está ligado más hacia la agilidad, sino que en este caso pues, se focaliza o se centra en gestionar todo el ciclo del proyecto, ¿vale? La gestión del proyecto, que viene siendo, ¿vale? Entonces, en este sentido, pues casa perfectamente con la agilidad. Ya lo digo, yo lo utilizo habitualmente, me parece que tiene unos principios de gestión o la base de Prints, del modelo de Prints, son 7 principios de gestión de proyectos que son de aplicación universal, ¿vale? 7 principios que han ido evolucionando a lo largo del tiempo y que tienen una aplicación que va más allá del ámbito de la gestión de proyectos, ¿de acuerdo? Yo creo que cualquier profesional que se dedique al ámbito de la gestión, aplicando estos 7 principios, ¿vale? Pues va a obtener unos beneficios brutales en cualquier entorno de gestión, ¿vale? No los vamos a ver aquí, pero sí que os animo, en la página web tenemos más contenido acerca de Prints a que le deis un vistazo, ¿vale? El objetivo de este webinario es enseñaros o tratar de mostraros cómo gestionar un proyecto con Print2, ¿de acuerdo? Puede resultar complicado, ¿vale? Hay gente que va a decir que es muy pesado o que tiene una carga muy grande a nivel de administración, ¿vale? A nivel administrativo, perdón, a nivel documental, pero nada más lejos de la verdad, ¿vale? Al final, la complejidad en la aplicación de Prints2 no la da el método de gestión de proyectos, no la da Prints como tal, sino que la da la propia naturaleza del proyecto, ¿de acuerdo? Es decir, proyectos más complicados que no complejos, ¿vale? Más grandes, ¿de acuerdo? Como pueda ser, pues, no sé, cualquier tipo de proyecto de ingeniería o de construcción, ¿vale? Son mucho más complicados de gestionar y por lo tanto, requieren muchísimo más trabajo de gestión que proyectos más sencillos de gestionar, como puede ser, pues, y salvando las excepciones, por supuesto, la realización de lo que podría ser, por ejemplo, pues una conferencia, de acuerdo al lanzamiento de un libro o cualquier otro tipo de proyectos de distinta naturaleza, ¿vale? Entonces, la complejidad no la pone el método, ¿vale? Sino que la pone el propio proyecto en base a su naturaleza, ¿de acuerdo? Y esto es muy interesante que lo sepamos. Hemos visto, me habéis comentado que hay mucha gente que no conocía Print2, muchos la conocen solamente de oídas, ¿de acuerdo? Como una referencia, ¿vale? Es habitual. Tenemos algunas personas que están certificadas, ¿de acuerdo? Tanto a nivel Foundation como a nivel Practitioner, con lo cual, pues bueno, os invito a todos a que vayáis participando, pues podéis ir comentando en el chat, ¿de acuerdo? La presentación, bueno, el webinario lo he estructurado en una forma muy sencilla, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña introducción para ponernos en contexto. Hablaremos sobre qué es Print2 muy brevemente y la parte gorda del webinario se centra en explicaros el modelo de gestión de proyectos de Print2, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo, en base a un diagrama simplificado, vamos a ser capaces de entender cómo gestionar un proyecto con Print2, ¿vale? Y para mí esto es la grandeza que tiene este método de gestión de proyectos, ¿de acuerdo? Que te permite comprender cómo gestionar ese proyecto, ¿vale? En base a un modelo muy sencillo, ¿vale? Te va diciendo paso a paso cómo puedes gestionar proyectos. Esto otros modelos de gestión de proyectos no lo tienen porque no son metodologías, ¿de acuerdo? Aquí siempre se habla de si el PMBOK o Prints o incluso la ICB de INMA, ¿vale? Son modelos diferentes y son modelos complementarios, ¿de acuerdo? El PMBOK, el modelo de certificación del PMI y la certificación PMP se centra más en la figura del Project Manager, en las técnicas que tiene que conocer todo Project Manager, ¿de acuerdo? INMA con su ICB hace más referencia
es un estándar que hace referencia a las competencias de los project managers. En este caso, Prince hace más referencia a lo que es el modelo de gestión de proyectos, ¿vale? Y como modelo de gestión de proyectos se puede aplicar prácticamente a cualquier proyecto. De acuerdo. Pues me gustaría comenzar la introducción, pues bueno, simplemente haciendo mención para aquellos, normalmente la gente que más conocemos o más relacionados estamos con Prince, somos gente de la parte de Europa, ¿de acuerdo? Esto es porque la metodología Prince tiene su origen en Reino Unido, ¿vale? Y se utiliza más aquí en la parte europea, ¿vale? Y en los países, en países anglosajones, que lo que podría ser en la parte de América Latina y Norteamérica, ¿vale? Que están más influenciados por el PMI con su PMBOK, ¿de acuerdo? No obstante, es una metodología que se utiliza en cualquier ámbito, ¿vale? Se utiliza en el ámbito gubernamental, ¿de acuerdo? El Banco Mundial, el PNUD, ¿de acuerdo? Todas estas organizaciones utilizan la metodología de gestión de proyectos. Si ojeáis cualquier oferta de trabajo que ellos tienen, pues muchos que piden certificaciones en gestión de proyectos junto con la del la de PMP, ya están pidiendo un Prince to Practitioner, ¿de acuerdo? Se utiliza para cualquier tipo de organizaciones, ¿vale? Insisto, pues empresas como Shell, como Vodafone, como DHL, ¿vale? Todo este tipo de organizaciones han implementado, ¿vale? Y trabajan en más en la metodología Prince 2. Y ahora veréis. A nivel de popularidad, pues bueno, dato se me ha quedado un poco antiguo seguramente, ¿vale? Si hacemos una búsqueda en Internet, más de 2,5 millones de páginas, si buscamos Print 2, esto es algo que no es muy de agradecer a la propietaria de la metodología, que es Axelos. No publican demasiado frecuentemente el número de certificados que tienen, ¿vale? Pero la última vez que lo publicaron había más de 1,5 millones de personas que habían tomado los exámenes de certificación y estaba traducido a 12 idiomas, ¿vale? Digo que estaba traducido a 12 idiomas porque la que estaba traducida a 12 idiomas era la versión anterior, esta de aquí, que es la edición 2009, ¿de acuerdo? La edición 2009 es la que más se popularizó, ahora lo veremos, es la que está traducida a 12 idiomas. Para los que queremos certificarnos o las que queremos conocer y aprender la metodología en español, tenemos que remitirnos a este manual, al manual de éxito en la gestión de proyectos con Print 2 de la edición del 2009, porque la edición más reciente, que es esta de aquí abajo, la del 2017, todavía no está traducida al español y todavía no tienen fechas de traducirla al español, ¿vale? La han traducido al polaco, la han traducido al holandés, la han traducido, bueno, a un par de idiomas, pero todavía no la han traducido al español, ¿vale? Importante, la metodología es exactamente la misma, ¿de acuerdo? Tanto la que hay en lo que se conoce como Print 2 2009 como Print 2 2017, ¿de acuerdo? Los elementos que forman parte de la metodología son los mismos, lo que cambia es el manual y la forma en la que está redactada el manual, ¿de acuerdo? Y también cambia la forma en la que, por decirlo de alguna forma, se debe mantener la certificación, ¿de acuerdo? En el caso de Prince 2009, una vez obtienen las certificaciones, los fundamentos dura de por vida, la practitioner hay que ir renovándola cada 5 años. En el caso de una certificación obtenida bajo el modelo del Print 2 2017, pues requiere una certificación mucho más similar a la que se utiliza hoy en día en el ámbito del PMP, ¿vale? En el que tienes que ir completando anualmente una serie de créditos que te permiten, digamos, mantener la formación, la certificación activada, ¿vale? Pero bueno, detalles, me pierdo en los detalles muchas veces. Más cosas que os quería contar. Interesante. Y bueno, es interesante conocer que la metodología Print 2 ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Tiene su origen en 1975. Voy a cambiar el color, que no me gusta el verde, que se me deje. Tiene su origen, ¿vale? En el 1975, en una metodología que estaba exclusivamente definida para llevar a cabo proyectos del ámbito de IT, proyectos de desarrollo del software. Con el tiempo ha ido evolucionando, ¿de acuerdo? Y digamos, el modelo que conocemos actualmente, ¿vale? Data del año 2009. El 2009 es cuando el modelo se actualiza en base a unos principios que permiten su aplicación general a cualquier ámbito de gestión de proyectos y a partir de aquí, digamos, es cuando empieza yo diría que a popularizarse, más que anteriormente, ¿vale? Porque hasta entonces estaba un poco bastante más acotada a lo que serían proyectos de ámbito IT, ¿de acuerdo? A partir de aquí se dispara y su aplicación, ya digo, prácticamente a cualquier ámbito de gestión. Interesante, otros hitos interesantes también, en el 2015, Axelos, que por cierto es la propietaria de la metodología, ¿de acuerdo? Axelos es una joint venture
de origen inglés, ¿de acuerdo? Lanzó una versión ágil de Prince2 que se conoce como Prince2 Agile, muy interesante. Podríamos valorar si era necesario o no era necesario lanzarla. Bueno, ahí eso, pues, podríamos hacer un webinario sobre eso en otro momento si os interesa, pero básicamente esta metodología Prince2 lo que hace es introducir en las capas de ejecución del proyecto, lo que hace es introducir los modelos de Scrum y los modelos de Kanban, ¿de acuerdo? Lo entenderéis ahora después un poquitín mejor. Entonces, pues bueno, es interesante, ¿vale? Y luego en el 2017, pues, Axelo, vuelve a actualizar el modelo y tenemos el Prince2 2017, insisto. El modelo a partir del 2009 es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Se estructura de la misma manera y a partir del 2017, esta modificación del 2017 consiste en un lavado de cara, en un manual mucho más bonito y bueno, no, es que estaba mirando los libros que los tengo aquí. Aquí tengo el de 2009, que, bueno, si lo pudierais ver, no se ve, lástima. Bueno, sí que se ve un poquitín, es un libro que es mucho más serio. El manual del 2017 es un manual que es mucho más bonito, pues bueno, lleno de colores, de diagramas. Está mucho más enfocado también al ámbito de la aplicación del proyecto, ¿de acuerdo? Es verdad que el manual del 2009, la parte de la adaptación del modelo de proyecto, del modelo de Prince2 al entorno del proyecto, se quedaba un poquitín cojo. En la última revisión del manual, en 2017, el manual, insisto, el manual, que solamente está en inglés, no está en español de momento, sí que aborda parte de la adaptación al contexto del proyecto. Pero, insisto, el modelo sigue siendo el mismo y es el que os vamos a explicar ahora en este webinario. ¿Qué es Prince2? Bueno, pues Prince2, como os podéis imaginar, es una metodología de gestión de proyectos y que sea una metodología implica que nos va a decir paso a paso qué es lo que debemos de hacer en cada momento como project managers, ¿vale? Forma parte de un conjunto de buenas prácticas que pertenecen a Axelos. Ya os he hablado de Axelos anteriormente, ¿vale? Axelos es esta joint venture de origen inglés, es capital público y capital privado y, bueno, es la encargada de mantener actualizado el modelo de Prince2, ¿de acuerdo? Acordad que es un modelo que tiene su origen en 1975. Axelos es la encargada de actualizarlo y además Axelos, además del método Prince2, que es para gestionar proyectos, tiene otra serie de modelos o de buenas prácticas también muy reconocidos a nivel internacional. Seguramente el más conocido, no sé qué tan relacionados estés, es el SITIL, que actualmente es el ITIL V3, que ha sido actualizado recientemente, ¿vale? Para la gestión de servicios, un modelo para la gestión de riesgos, MOR, modelos para la gestión de programas y la gestión de portfolios, ¿de acuerdo? Y también, digamos, para la implantación y la gestión de sistemas de programas, proyectos y portfolios, ¿de acuerdo? Todo lo que vendría a ser una PMO, ¿vale? Entonces, pues, bueno, ahí lo dejo. No me entretengo mucho en esto porque quiero llegar al kit del asunto, ¿vale? Y el kit del asunto empieza a estar aquí, ¿de acuerdo? ¿Cómo se estructura Prince2? ¿Vale? Y vamos a empezar a conocer el modelo. El modelo de Prince2 se estructura en base a 7 principios, ¿de acuerdo? Que son de aplicación universal, que establecen, como si dijéramos, la filosofía del modelo, ¿vale? 7 como si fueran los valores ágiles y los principios del manifiesto ágil en Scrum, ¿vale? Pues aquí tenemos 7 principios que son de aplicación universal y que nos hacen entender cómo debe aplicarse el modelo y qué significado y qué beneficios tiene la aplicación del modelo. Por ejemplo, uno de los 7 principios que establece Prince2 es roles y responsabilidades definidas, ¿vale? Y lo que nos viene a decir es que es imposible que podamos gestionar un proyecto si no tenemos unos roles y unas responsabilidades definidas. Otro de los principios que establece es la necesidad de que haya un business case y que ese business case esté actualizado, ¿de acuerdo? Lo mismo, no tiene sentido que nos lancemos a gestionar un proyecto si ese proyecto no tiene un business case, si ese proyecto no tiene una razón de ser, ¿de acuerdo? Entonces, esos serían los principios. No los vamos a ver en esta presentación, ¿vale? Nos vamos a centrar en el modelo, ¿vale? Sobre esos principios, lo que descansan son 7 temáticas y 7 procesos, ¿vale? Se me olvidaba deciros también que los principios son 7, ¿vale? Las 7 temáticas harían referencia a lo que podríamos entender como áreas de conocimiento, aquellos aspectos que cualquier project manager debe de tener siempre bajo control si quiere asegurarse de hacer bien su trabajo, ¿vale? Y su trabajo, el trabajo de un project manager, no
es ni más ni menos que asegurarnos que el proyecto se desarrolle según lo previsto, según lo planificado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué temáticas son esas siete? ¿Cuáles son esas áreas de conocimiento o esas temáticas? Pues la gestión de riesgos, la gestión de los planes, la gestión de los roles y las responsabilidades, ¿de acuerdo? Lo que viene siendo la organización del proyecto, el hecho de que haya un business case, ¿vale? La gestión de los cambios, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay 7 temáticas o siete áreas que todo Project Manager debe de tener bajo control. Y lo que hace Print2 es establecer un modelo de gestión para cada una de esas áreas, ¿de acuerdo? Que nos dice cómo deben de gestionarse en cada momento del proyecto, ¿de acuerdo? Conforme va avanzando el proyecto en el tiempo. Y ese avanzar del proyecto en el tiempo hace referencia a los procesos, ¿de acuerdo? Establece también 7 procesos y esos 7 procesos lo que hacen es indicarnos cómo el modelo de proyectos, como el modelo Print2 se ejecuta a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Establece 7 procesos y esos procesos se van ejecutando en las distintas fases del proyecto. ¿De acuerdo? Tenemos un proceso de inicio, un proceso de puesta en marcha del proyecto, un proceso de inicio del proyecto, un proceso de dirección del proyecto. Los vamos a ver, ¿vale? Eso sí que lo vamos a ver, porque eso quiero que lo entendáis y veréis que es muy lógico y muy sencillo, ¿de acuerdo? Y el cuarto elemento, que es fundamental, es clave, ¿vale? Para entender Print2 y para entender cómo funciona, ¿vale? Es la necesidad de adaptar Print2 al entorno del proyecto, ¿vale? Os lo he dicho. Print2 es una metodología, ¿vale? El manual de Print2, la guía de Print2, que de hecho es una guía de aplicación, ¿vale? Establece paso a paso cómo tienes que aplicar Print2. Entonces, más que un manual de estudio, yo lo considero como una guía de aplicación del método, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Que si cogemos esta guía de aplicación y la aplicamos indistintamente al proyecto, sin tener en cuenta la naturaleza del proyecto, sin tener en cuenta la complejidad del proyecto, pues en algunos casos se nos va a quedar muy corta y en algunos casos, ¿vale? Yo diría, en mi experiencia, la mayoría, porque tampoco es que yo gestione proyectos tipo presas o me dedique a grandes proyectos de ingeniería, ¿vale? En algunos casos va a ser excesivo, ¿de acuerdo? De ahí que mucha gente considere que Print2 es excesivamente burocrático. Bueno, es excesivamente burocrático porque es necesario realizar esa adaptación del modelo al entorno del proyecto, ¿de acuerdo? ¿Y eso qué quiere decir? Que debemos de adaptar los productos de gestión, ¿de acuerdo? Que debemos de adaptar los procesos, ¿vale? Los procesos también los podemos adaptar al entorno del proyecto. ¿Cómo? Pues viendo si en algún momento es necesario que en lugar de que los proyectos los tome de forma separada, los pueda unir en un mismo proceso, por ejemplo. Bueno, ¿vale? Eso tiene que ver con aspectos ya prácticos y que tienen que ver con la aplicación práctica de Print2 en el entorno del proyecto, ¿de acuerdo? Estos 4 elementos, insisto, se mantienen igual en el modelo del 2009, ¿de acuerdo? Que en el modelo del 2017 son exactamente los mismos. El modelo Print2 se estructura en base a los mismos elementos, ¿de acuerdo? Hay algunos cambios mínimos a nivel de cómo se denominan los productos de gestión o algunos elementos de gestión y sobre todo, como ya os he dicho antes, la gran diferencia entre una guía y la otra viene o está en el ámbito de la adaptación al entorno del proyecto. ¿Vale? Sí que es verdad que la guía 2017 pues ofrece más tips, más consejos, ¿vale? Sobre cómo debería llevarse a cabo esa adaptación, ¿vale? Al entorno del proyecto. Y dicho esto, hasta aquí, ¿vale? ¿Cómo se gestiona un proyecto con Print2? Bueno, aquí podría deciros, pues bueno, que para gestionar un proyecto con Print2 hace falta llevar a cabo todo esto, ¿vale? Esto es un diagrama de procesos. Bueno, esto es el diagrama de procesos de Print2, ¿vale? Bueno, complicado, ¿no? A primera vista, pues puede resultar complicado. También podría deciros que para gestionar un proyecto con Print2 hace falta poner en marcha todos estos productos de gestión. ¿De acuerdo? También es verdad, ¿vale? Aparte de los procesos o todos los procesos de gestión, se sustentan sobre unos productos de gestión que nos van a ayudar a mantener controlado el proyecto, a mantener controladas esas áreas de conocimiento del proyecto a lo largo del ciclo o de la vida del proyecto, ¿de acuerdo? Es cierto. Pero la forma en la que a mí me gusta explicarlo, y ya llevo algunos años explicando esto, es en base, por lo menos en esta primera parte, ¿vale? Es en base a estos 3 elementos, ¿de acuerdo? Y voy a ver si soy capaz de transmitiroslo y espero que vosotros me lo digáis, ¿vale? Para entender cómo funciona un proyecto, cómo se gestiona un proyecto en base a Print2, necesitamos básicamente 3 elementos. Primero, entender lo que son los niveles de gestión del proyecto, ¿vale? El segundo,
entender que el proyecto se gestiona a lo largo del tiempo, ¿vale? Cómo se va a gestionar ese proyecto a lo largo del tiempo. Y en el tercero, se trataría de ubicar esos procesos, ¿vale?, en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer a continuación es ir explicando uno a uno estos tres elementos y al final lo que vamos a hacer es integrar esos tres elementos en una sola matriz y veréis cómo tenemos una imagen súper clara de cómo funciona este modelo de gestión de proyectos. Vamos a empezar por el primero. El primero hace referencia a los niveles de gestión de proyectos. A mí una de las cosas que más me gusta de Print2 y que más utilidad tiene es que me plantea los proyectos en el entorno de una organización, ¿de acuerdo? ¿Y esto qué quiere decir? Que los proyectos, ¿vale?, tienen sentido en el ámbito de las organizaciones. Una organización se plantea un proyecto en un contexto, ¿de acuerdo? No se plantea un proyecto porque sí, ¿de acuerdo? Y en este sentido, el modelo de Print2, de gestión de proyectos, no solo toma en consideración la figura del Project Manager o el rol de Project Manager, sino que además toma en consideración el resto de roles, ¿vale?, que intervienen alrededor del proyecto y que forman parte de la organización, ¿vale? De hecho, el modelo que Print2 nos propone es el siguiente, ¿vale? Es una de las características diferenciales de Print2. Establece un modelo de gestión en base a tres niveles. Tenemos un nivel de dirección, ¿de acuerdo?, de lo que es la dirección del proyecto, y en este nivel de dirección está la junta del proyecto. La junta de proyecto es el órgano responsable del éxito del proyecto. Es el órgano que debe tomar en última instancia la decisión de si el proyecto se pone en marcha o no se pone en marcha, si paramos el proyecto o si continuamos el proyecto, ¿de acuerdo? Y, digamos, este órgano de dirección del proyecto lo que hace es delegar en el nivel de gestión, que aparecería representado por el rol del Project Manager, ¿vale?, la gestión diaria del proyecto. Es decir, que el responsable de gestionar día a día el proyecto, siguiendo las indicaciones establecidas por el nivel de dirección, ¿vale?, es el rol de Project Manager, ¿de acuerdo? Entonces, por arriba del Project Manager, fijaros, aquí tenemos un Project Manager. Ese Project Manager va a estar supeditado a unas instrucciones que le van a venir dadas por parte de la junta de proyecto, ¿de acuerdo? Segundo nivel, es lo que se conoce como el nivel de gestión. Y tenemos un tercer nivel, ¿vale?, el nivel, digamos, que es el nivel de ejecución o el nivel de entrega, ¿de acuerdo? En este caso, vuelve a diferenciar entre lo que sería la propia gestión del proyecto, el hecho de ser responsables y de la responsabilidad del Project Manager de velar por qué se cumplan los plazos, se cumplan los presupuestos, estén los stakeholders informados, estén identificados los riesgos, se tomen las medidas concretas, ¿vale? Que sería lo que es propiamente la gestión del proyecto, ¿de acuerdo? Y lo que correspondería a un Project Manager con lo que podrían ser las funciones de entrega o ejecución del objeto del proyecto, es decir, de aquel producto o servicio que vamos a entregar al finalizar el proyecto, ¿de acuerdo? Y para eso establece un tercer nivel que se llama el nivel de entrega, ¿de acuerdo? En este nivel, normalmente, y en función del tamaño del equipo del tamaño, por supuesto, porque si es un proyecto pequeño, pues normalmente, como aquí estamos trabajando en base a roles, si es un proyecto pequeño, lo habitual es que el Project Manager o la Project Manager que están en este nivel, aparte del rol del Project Manager, desempeñe también el rol, por ejemplo, de Team Manager, que serían los que tendríamos aquí. Y debajo del Team Manager tendremos los distintos equipos de trabajo o equipos de desarrollo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, por eso es necesaria, y aquí lo saco a colación, ¿vale?, adaptar el método al contexto del proyecto. El método no te está diciendo en ningún caso... El método te está diciendo que tiene que haber un rol de Project Manager y un rol de Team Manager, pero no te está diciendo que tiene que haber una persona que haga de Project Manager y una persona que haga de Team Manager. El rol de Project Manager y el rol de Team Manager pueden recaer en una misma persona, ¿vale? Esto lo permite la metodología y eso va a depender, ¿vale?, una vez más, de la propia naturaleza del proyecto. Proyectos complejos, por ejemplo, proyectos que requieran o que tengan un elevado nivel de complejidad técnica, por ejemplo, pues seguramente ahí vamos a necesitar, por un lado, un experto en gestión de proyectos, un Project Manager, y por otro lado vamos a necesitar un experto, un Team Manager, que sea el que tenga el conocimiento técnico para ejecutar los productos que se van entregando a lo largo de todo el proyecto. Sin embargo, a lo mejor en proyectos más sencillos o simplemente por el tamaño del proyecto, en la misma persona van a recaer las responsabilidades como Project Manager y las responsabilidades como Team Manager, ¿de acuerdo? Lo que no debería ocurrir nunca, y aquí otra vez
aplican los conceptos de adaptación del contexto, es que la figura de la junta de proyectos, y sobre todo dentro de la junta de proyectos, digamos, recaiga en la misma persona del project manager o del team manager. Esto no debería de pasar nunca, ¿de acuerdo? Porque digamos que la junta de proyectos es la persona que está auditando, por decirlo de alguna manera, o controlando las labores del project manager. Entonces, no tiene sentido que ese rol o que recaigan sobre la misma persona el rol de vigilar o de guardián y de vigilar, ¿de acuerdo? Pero bueno, repito, otra vez, bueno, resumo, para que lo entendáis. Cuando hablamos de la organización del proyecto o de la estructura del proyecto, nos referimos a estos tres niveles en PRINCE 2, ¿vale? Un nivel de dirección, una capa de dirección del proyecto, que son los responsables del proyecto. En PRINCE 2, el Project Manager no es responsable del éxito del proyecto. El Project Manager es responsable de gestionar el proyecto en base a unas directrices, ¿de acuerdo?, que se han acordado previamente con la junta de proyecto, ¿vale? Pero no soy responsable del éxito del proyecto, ¿vale? Entonces tenemos el nivel de dirección del proyecto, por debajo del nivel de dirección del proyecto, el nivel de gestión del proyecto, que se encarga de la gestión diaria del proyecto, y por debajo de la gestión del proyecto tendríamos la capa de entrega o la capa de ejecución del proyecto con los team managers, ¿vale? Hay otro cuarto nivel que queda por arriba, ¿vale? Y que está fuera del modelo de gestión de proyectos PRINCE 2, pero digamos que lo tiene en consideración, que hace referencia a la parte de la organización o la parte del portfolio. Es decir, acordaros que todo esto de aquí, en la parte del proyecto, ¿vale? Todo esto tiene lugar en el contexto de una organización que bien puede ser una empresa o puede ser el contexto de un programa o de un portfolio, ¿de acuerdo? Va a haber por arriba de la junta de proyecto un nivel, un órgano de nivel superior o un nivel superior, que será, pues, si es una empresa, puede ser que sea un CEO o un CTO, si nuestro proyecto está dentro de un programa o de un portfolio, pues habrá una oficina de proyecto, ¿de acuerdo? O habrá un director de portfolio o un director de programas o alguien, ¿vale?, que estará velando, digamos, o será responsable en última instancia del proyecto, ¿vale? Como veis, PRINCE 2 no solamente establece además de estos tres niveles, establece distintos roles y responsabilidades, ¿vale? Una de las mejores cosas que tiene PRINCE 2 también es que la guía incluye un anexo muy detallado en el que viene diciendo cada uno de los roles que tiene. El Project Manager le corresponde hacer esto y esto. A la junta de proyecto les corresponde hacer esto y esto. Al Team Manager le corresponde hacer esto y esto. ¿De acuerdo? Entonces, está todo muy bien especificado y es un documento de base muy bueno para montar un sistema de gestión de proyectos en cualquier sitio, ¿vale? O para actualizar el que exista, ¿vale? Si llegáis a algún sitio como consultores o si lo queréis aplicar en algún sitio, pues tomáis la guía como referencia y en base a esa guía podéis ver qué es lo que hay o qué es lo que se está utilizando o montarlo en base a esto. Una vez tenemos ese primer elemento que hemos visto, que es la parte de organización, el segundo de los elementos hace referencia, bueno, a ver, ¿hasta aquí hay algún comentario? ¿Alguna cuestión? ¿Tendremos acceso? Sí, se grabará y se compartirá, no os preocupéis. ¿Vale? No tengo mucho tiempo de extenderme hoy con las preguntas porque es un poco más denso el material y quiero explicarlo. Pero bueno, si tenéis cuestiones o preguntas, ir colocándolas por aquí y las vamos comentando. El segundo de los elementos para entender el modelo y cómo funciona PRINCE 2, a ver, me comenta el amigo Pablo, dice Pablo Caballero, dice, las temáticas se da un especial peso al business case, ¿correcto? A ver, no es que se dé un especial peso al business case, ¿vale? No hay no es que PRINCE 2 diga en ningún sitio que el business case pesa más que el resto de las temáticas. Lo que pasa es que el business case como área de conocimiento, como temática, es la primera que se aborda en el manual y es el elemento central en torno al cual gira PRINCE 2, porque si no tienes bien definido ese business case, ese caso de negocio, no vas a poder seguir avanzando o la metodología se te va a caer, ¿vale? Para mí, la gran baza de PRINCE 2 es contar con un business case, ¿de acuerdo? Y entender el planteamiento que hace PRINCE 2 sobre cómo se va evolucionando ese business case y cómo se va, digamos, depurando, refinando conforme va avanzando el proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, pero no es que se le dé un peso especial en las temáticas, pero sí que la tiene, una vez entiendes el modelo, ¿vale? Pero no es que PRINCE diga, el business case es lo más importante, no. Las 7 temáticas que forman parte del modelo se tratan por igual.
Vale, ¿qué información se debe tener para aplicar este modelo? Bueno, lo iremos comentando. Lo vamos a ir comentando. Vale, entonces, el modelo de procesos, ¿vale? Hemos visto, o sea, entendemos que ahora para aplicar PRINCE2, sabemos que PRINCE2 funciona en base a niveles de gestión. Sabemos que en el modelo de PRINCE2 hay esos 3 niveles de gestión, la dirección, la gestión y la ejecución. ¿Qué más necesitamos para entender el modelo? Necesitamos entender los procesos de PRINCE2, ¿vale? Y en este sentido, bueno, pues hay que saber que PRINCE2 es un modelo de gestión de proyectos por procesos, ¿de acuerdo? ¿Qué significa que que es un modelo de gestión de proyectos por procesos? Pues significa que trabajamos por procesos. Los procesos están compuestos por unas actividades, por unas técnicas y por unos roles y responsabilidades que son los responsables de aplicar esas técnicas y de ejecutar las actividades, ¿de acuerdo? Y al final, en el proceso siempre hay unos inputs que vienen por aquí, que serán, y hay unos outputs que salen por aquí, que salen del proceso. Y esos outputs, a su vez, son los inputs del siguiente proceso, ¿de acuerdo? Es decir, básicamente esos inputs y esos outputs hacen referencia a información, a datos e información que me va entrando en el proceso. Por ejemplo, en el proceso de puesta en marcha, ¿de acuerdo? Del proyecto, que es el primer proceso que se pone en marcha antes de iniciar el proyecto, ¿vale? Necesito, digamos, tener una serie de inputs, una serie de información que me van a ayudar a configurar un business case inicial, ¿de acuerdo? O un borrador de business case, ¿vale? Voy a poner en marcha una serie de técnicas para llevar a cabo una serie de reuniones con los stakeholders, voy a necesitar recopilar toda una serie de información, identificar aquellos riesgos principales del proyecto, etc, etc. Y con eso voy a generar unos outputs que me van a permitir poner en marcha el siguiente proceso, que en este caso sería el proceso de inicio del proyecto, y donde voy a planificar el proyecto, ¿de acuerdo? Eso es lo que forma parte del modelo y lo que viene explicado paso a paso en la guía, y evidentemente aquí no nos da tiempo a entenderlo, pero sí que nos da tiempo a entender o a conocer el modelo en base a cómo lo planteamos nosotros, ¿de acuerdo? Y para entender el modelo como lo planteamos nosotros, muy simplificado, hay que tener en cuenta estos 4 colores, ¿de acuerdo? Los colores son importantes en la representación que hacemos del modelo porque hacen referencia a las veces que un proceso se repite a lo largo del ciclo de vida de un proyecto, ¿de acuerdo? Hay procesos que se van a aplicar una única vez, como por ejemplo puede ser el proceso de puesta en marcha, el proceso de inicio del proyecto o el proceso de cierre de un proyecto. Un proyecto se cierra una única vez, un proyecto se pone en marcha una única vez y hay un único proceso de inicio del proyecto. Sin embargo, hay otros procesos que se van repitiendo de manera iterativa a lo largo de las fases de gestión del proyecto. Por ejemplo, el proceso de control de una fase, ¿de acuerdo? O el proceso de gestión de los límites de una fase, ¿de acuerdo? Para cada uno de estos procesos, igual que en el caso de los roles y las responsabilidades que hemos visto en el punto anterior, PRINCE vuelve a establecer, desglosa los procesos en actividades y además establece qué rol debe hacer qué en cada actividad, ¿de acuerdo? Con lo cual, otra vez, PRINCE2, el manual de PRINCE2 funciona como una guía de aplicación del modelo, ¿vale? A grandes rasgos, ¿vale? Y aquí lo que he hecho ha sido un resumen de esa diapositiva que hemos visto en el inicio, que os mostraba el inicio así, tan complicada, ¿vale? Esta de aquí, si os acordáis, ¿vale? Esto sería como los procesos en detalle, con todos sus inputs y todos sus outputs, ¿de acuerdo? Veis, aquí hay un proceso de puesta en marcha, el proceso de puesta en marcha tiene un input, ¿de acuerdo? Y tiene un output, ¿de acuerdo? Aquí tenéis el proceso de inicio del proyecto, el proceso de inicio del proyecto tiene un input, bueno, uno o varios, ¿vale? Aquí se ha representado uno y tiene este input que le llega por aquí y tiene este output que le llega por aquí, ¿de acuerdo? Pues todos los procesos dentro del PRINCE2 funcionan así. Hay que identificar los inputs, los outputs y hay que identificar quién hace qué dentro de ese proceso, ¿vale? Pues bueno, para evitar tener que contaros todo esto, porque además no me daba tiempo, lo que utilizo es este modelo, digamos, simplificado de gestión de los modelos del proceso de PRINCE2, ¿vale? En que funciona exactamente igual, pero es simplificado. Lo que tenemos es que el desencadenante del proyecto es un mandato del proyecto. Este mandato del proyecto lo debemos entender como una idea, ¿vale? O una orden que nos viene dada por alguien dentro de la organización de nivel superior, si estamos hablando de una organización, o bien porque se ha activado a nivel de portfolio o a nivel de programa, se ha seguido todo el procedimiento establecido hasta que se ha lanzado un nuevo proyecto, ¿vale? Como sea, ¿vale? Con ese mandato funciona como el input del primero de los procesos
del modelo de PRINCE2, ¿vale? Que es el proceso de puesta en marcha. En este primer proceso, lo que se hace, o lo que nos pide PRINCE2 que hagamos, es que con el menor coste posible tratemos coste, y entendido coste no solo a nivel de tiempo y de dinero, ¿vale? De recursos, con el menor esfuerzo posible, seamos capaces de averiguar si el proyecto vale o no vale la pena, ¿de acuerdo? Es decir, lo que nos está pidiendo prácticamente es que redactemos o preparemos un business case para ver si ese proyecto tiene una razón de ser, ¿de acuerdo? Insisto, dentro del modelo de PRINCE2, aquí se explica qué roles intervienen, ¿de acuerdo? Pues aquí interviene el Project Manager, ¿vale? Va a intervenir también la Junta de Proyectos, en el siguiente, ¿vale? El modelo establece qué roles intervienen y qué tiene que hacer cada uno de esos roles, ¿vale? A partir, una vez, digamos, hemos ejecutado las actividades o las tareas necesarias que se explican en el modelo de puesta en marcha, en el proceso, perdón, de puesta en marcha, ¿vale? Vamos a generar un output, ¿vale? Y ese output, modelo de gestión por procesos, tenemos el proceso, tenemos un input y tenemos un output. Y esto lo que hace es me desencadena el segundo proceso, ¿vale? El proceso de dirección de proyectos. Que si os fijáis, además, este proceso de dirección de proyectos no es de color azul, es de color naranja. ¿Por qué? Porque una vez se activa, ¿vale? Permanece activado a lo largo de toda la vida del proyecto, ¿de acuerdo? Aquí, en este nivel, es donde está la junta de proyecto, ¿vale? Entonces, tenemos la documentación, ¿vale? Imaginaos que somos los Project Managers, ¿vale? Nosotros somos el Project Manager, ¿de acuerdo? El Project Manager. Estamos aquí y como Project Manager, ¿vale? Hemos ejecutado el proceso de puesta en marcha, hemos generado, básicamente, porque lo digo, la documentación, la información necesaria y ahora lo cogemos y le decimos, toma, junta de proyecto, ¿vale? En base al proceso de dirección de proyecto es decisión tuya o tú tienes que tomar la decisión sobre si este proyecto se pone en marcha o no se pone en marcha, perdón, se inicia o no se inicia, ¿de acuerdo? Si contamos con aquí, insisto, ¿veis? También es un rol distinto del Project Manager, es la Junta de Proyecto, de nuevo, la guía de PRINCE2 establece qué es lo que tiene que hacer la Junta de Proyecto aquí, ¿de acuerdo? Si tenemos la autorización positiva de la Junta de Proyectos para poner en marcha el proyecto, para iniciar el proyecto, lo que hace es, digamos, tendríamos que generar un output y ese output desencadena en el tercero de los procesos, el proceso de inicio de un proyecto, ¿de acuerdo? Esta es la parte gorda de PRINCE2. Bueno, de PRINCE2, miento, esta es una de las partes gordas, perdón, no de PRINCE2, sino del Project Manager, ¿de acuerdo? Aquí, en este proceso, es donde se tiene que preparar toda la documentación inicial del proyecto. Se tienen que preparar las estrategias de gestión de la comunicación, las estrategias de gestión de riesgos, el plan del proyecto de alto nivel, los planes de las fases, etc. ¿Vale? Todo ese trabajo se establecen los registros de riesgos, los registros de cuestiones, el archivo diario, ¿vale? Hay un montón de trabajo que hacemos aquí. Insisto, el trabajo será más o menos pesado o más o menos complicado en función de la naturaleza del proyecto. Yo hay proyectos que llevo que me los abro en una hoja Excel y en una hoja Excel me voy abriendo los distintos productos de gestión, el registro de riesgos, el registro de cuestiones, mi archivo diario y lo llevo todo en un Excel porque son proyectos pequeñitos y los puedo llevar controlados desde el Excel. Hay casos en los que necesitas inmensidad de Excel únicamente para hacer las matrices de gestión de riesgo, de acuerdo, para llevar los registros de gestión de cuestiones, etcétera, etcétera, ¿vale? Una vez aquí, en este proceso, digamos, hemos trabajado y hemos generado toda la documentación necesaria, aquí lo que hacemos es básicamente, como Project Manager, otra vez. Ya tenemos el plan del proyecto, ya hemos establecido cómo se va a ejecutar ese proyecto, se lo mandamos a la Junta de Proyecto, veis que vuelve a intervenir aquí y por eso este proceso sigue en marcha, digamos, se pone en marcha el inicio del proyecto y va hasta el final, ¿vale? Porque aquí vuelve a intervenir este proceso. Le mandamos la documentación a la Junta de Proyecto y la Junta de Proyecto es la encargada de decidir, ¿vale? Si pasamos a la siguiente fase o no pasamos a la siguiente fase. Es decir, si arrancamos ya con una fase de entrega del proyecto o si, digamos, el proyecto se queda en esta fase o hay que volver a revisar documentación o lo que sea, ¿vale? Como veis, no está en la mano del Project Manager decidir, no es el Project Manager, mejor dicho, o la Project Manager quien en última instancia toma las decisiones acerca de si hay que proseguir o no proseguir con el proyecto, sino que es la Junta de Proyecto, ¿vale? Y dentro de la Junta de Proyecto, el Ejecutivo, el responsable de tomar ese tipo de decisiones, ¿de acuerdo?
Imaginemos que contemos con la aprobación positiva de la Junta de Proyecto, ¿de acuerdo? Nos dicen que podemos empezar. De nuevo, aquí ha habido un input y aquí ha habido un output, ¿vale? Y empezamos ya con lo que sería la entrega del proyecto, ¿vale? Aquí se ponen en marcha, básicamente, este proceso, el cuarto, que es control de una fase del proyecto, ¿vale? Aquí sí. El proceso de control de una fase del proyecto es la parte donde el Project Manager o la Project Manager desempeña su labor diaria. ¿De acuerdo? Aquí tenemos que estar trabajando a diario, tenemos que estar actualizando la documentación, tenemos que estar comunicándonos constantemente con los equipos de trabajo, con los stakeholders, con la junta de proyecto, ¿de acuerdo? Trabajo de gestión de proyectos. ¿De este proceso, digamos, se prolonga durante todo lo que es la fase de ejecución, o durante cada una de las fases de ejecución. Al final de cada una de las fases de ejecución, porque una cosa de PRINCE2, y es uno de los principios básicos, uno de los 7 principios de PRINCE2, es que los proyectos se ejecutan fase a fase, ¿de acuerdo? Al final de la fase, o cuando se está acercando a la fase, lo que se hace es se pone en marcha un proceso que se llama el quinto proceso, que es gestión de los límites de la fase, ¿de acuerdo? Este proceso para lo que sirve es para que revisemos cómo ha ido la fase, respecto del plan inicial de la fase, se lo comuniquemos a la junta del proyecto y planifiquemos la fase siguiente, ¿de acuerdo? Y entonces, en base a esta información, la junta de proyecto va a decidir si continuamos con el proyecto o si no continuamos con el proyecto, o si se cancela el proyecto, por ejemplo, ¿vale? De nuevo aquí, pues vuelve a haber un input y hay un output, ¿vale? Vaya, se me ha olvidado ¿vale? Entonces, digamos que este sería el sexto. Este de aquí, perdón, es el que se pone en marcha a ver, lo voy a borrar, ¿vale? Disculpad esto que me he equivocado aquí, ¿vale? Aquí, estamos otra vez. Entonces tendríamos el proceso de puesta en marcha para validar si el proyecto tiene o no tiene sentido de ser. Le enviamos la información a la junta de proyecto nos da el OK, dice, vale, dice, podéis iniciar el proyecto, podéis empezar a planificar el proyecto y decirme cómo lo vais a ejecutar. El paso 2, paso 3, el Project Manager lleva a cabo toda la planificación básica del proyecto, ¿de acuerdo? Un plan alto nivel, los planes detallados de las fases, solamente el de la fase siguiente, establece las estrategias de comunicación, las estrategias de riesgo, en definitiva, varias cosas. Paso 4, le vuelve a enviar la información a la junta de proyecto y la junta de proyecto ya autoriza, en caso positivo, el arranque del proyecto y se pone en marcha el proyecto. Se pone en marcha, entonces, el proceso de control de una fase y durante el proceso de control de una fase se pone en marcha también el proceso gestión de la entrega de los productos, ¿vale? Este proceso lo que establece lo que hace es definir o establecer las relaciones entre el Project Manager o el nivel de gestión y el nivel de ejecución, ¿de acuerdo? Vale. Hacia el final de la fase arrancaríamos el proceso de gestión de los límites de fase para comprobar que la fase ha ido conforme lo estaba previsto y para planificar la fase siguiente, ¿de acuerdo? Esa información, de nuevo, se le manda a la junta de proyecto y si la junta de proyecto considera que es adecuada, vuelta a empezar otra vez, ¿vale? Por eso, estos procesos que hay aquí, gestión de los límites de fase, control de una fase y gestión de la entrega, están pintados con estas flechas verdes discontinuas que marcan que es un proceso iterativo porque las fases de gestión del proyecto, ¿vale? Se ejecutan, digamos, siguiendo estos 3 procesos, básicamente. El control de la fase, la gestión de la entrega y la gestión de los límites de fase, ¿vale? Se van repitiendo en tantos como fases de entrega del producto hay, ¿vale? Si estuviéramos en la última fase del proyecto, ¿de acuerdo? Si ya es la última fase del proyecto, en lugar de activarse el proceso gestión de los límites de fase, lo que se hace es entrega, este de aquí, perdón, que es el 7, el proceso de cierre de un proyecto, ¿de acuerdo? El proceso de cierre de un proyecto es fundamental porque nos dice los pasos que debemos de seguir para cerrar un proyecto de la manera adecuada, ¿de acuerdo? Es muy importante cerrar los proyectos de la forma adecuada, hacer las entregas y evitar que se queden asuntos pendientes que luego en cualquier momento pues van a abrirse y nos pueden causar problemas. Entonces debe haber un traspaso del proyecto correcto, se tienen que establecer los planes de revisión de beneficios, ¿de acuerdo? Pues tienen que hacer ciertas cosas, ¿vale? Y de nuevo aquí, cuando el Project Manager ha elaborado o ha ejecutado el proceso de cierre del proyecto,
¿vale? Y ha completado toda la información, lo que hace es le manda la información a la junta de proyecto, ¿de acuerdo? Y la junta de proyecto es la responsable de cerrar el proyecto, ¿de acuerdo? La junta del proyecto es la responsable de iniciar el proyecto y la junta del proyecto es la responsable de cerrar el proyecto, ¿de acuerdo? En Print 2, el Project Manager no es responsable de eso. Trabajamos, elaboramos la documentación y en este caso, pues recopilamos los datos y los trasladamos a la junta de proyecto para que sean ellos los que en última instancia tomen la decisión, ¿vale? En este sentido, pues es habitual que entre los profesionales de Print, pues digamos que Print es una especie de salvaculos, ¿vale? Salvaculos, sí, lo habéis oído bien, porque si está bien estructurado, si todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, si hay unos roles y responsabilidades definidos, ¿vale? El Project Manager, digamos, va a estar a salvo, no tiene que tomar las decisiones. Cuando él tiene una decisión que escapa de sus competencias, lo que tiene que hacer es la escala hacia arriba y la que decide es la junta de proyecto. Incluso la junta de proyecto, si está fuera de sus competencias, lo que hace es la escala y la que decide es el nivel que hay por arriba, que es el nivel de organización o de portfolio o de programa. ¿De acuerdo? ¿Vale? Como veis, muy sencillo. Son 7 pasos. Yo creo que es relativamente sencillo. A alto nivel, ¿vale? Insisto, a alto nivel, ¿vale? Sin querer entrar en detalle, sin querer entrar en los entresijos que tiene, ¿vale? Hemos visto, pues, los 3 niveles de gestión que hacían referencia a los roles y las responsabilidades. Hemos visto el modelo, esos 7 procesos del modelo y entendemos más o menos cómo funcionan, ¿vale? Sabemos que es un modelo por procesos, que hay inputs, que hay outputs, más o menos entendemos ese diagrama, cómo funciona, y ahora vamos a por el tercer elemento, la línea del tiempo de un proyecto Print 2, ¿de acuerdo? La línea del tiempo de un proyecto Print 2 tiene que ver con el principio que os he nombrado anteriormente, que los proyectos en Print 2 se gestionan fase a fase, ¿de acuerdo? Para entender esto, hay que entender que a la hora de diseñar o de entender cómo se ejecuta el proceso en el tiempo en Print 2, la línea del tiempo funciona de la siguiente manera. Tenemos una fase de preproyecto tenemos una fase de preproyecto que en este caso, ya os lo adelanto, lo que tiene lugar es... vale, vuelvo hacia atrás. Voy a contestar a la pregunta de Javier Monroy, me parece... aunque insisto, no es la voluntad de esta presentación entrar en detalle, ¿vale? La diferencia entre la línea y la roja, la línea negra haría referencia a la forma habitual en la que debería sucederse, en la forma normal en la que debería sucederse el proyecto, es decir, si no hay ninguna incidencia, ¿vale? En la forma, normalmente lo que sucede es que durante la fase de gestión, ¿vale? Hay una comunicación entre el Project Manager y la junta de proyecto, ¿de acuerdo? Simplemente. La línea roja hace referencia a aquellos casos en los que la junta del proyecto puede decidir durante la fase de gestión que el proyecto ha perdido su razón de ser o que se están excediendo de los límites que se habían planteado a la fase, bien a nivel de tiempo, bien a nivel de esfuerzo, y, digamos, decide cancelar el proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, la línea roja simplemente, mientras que la línea negra hace referencia a la forma en la que debería transcurrir el proyecto de forma normal, la línea roja lo que pone de manifiesto es que en cualquier momento la junta de proyecto puede cancelar el proyecto, bien a instancia del propio Project Manager, que es el que se encarga de la gestión diaria del proyecto, bien porque ella misma lo decida porque así lo entiende. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado más o menos? ¿Hola? ¿Vale? Ya, insisto, no era el... Se ve, ¿no? Porque me están comentando por aquí que... Bueno, entonces, pues bueno, simplemente es eso. En otro momento en la web hay información al respecto, pero no quería entrar en tanto detalle porque me quedo sin tiempo. Me emociono hablando y me quedo sin tiempo. ¿Vale? Entonces, bueno, teníamos esos 3 elementos. Estamos en el tercero, en la línea del tiempo, ¿vale? A nivel de la línea del tiempo, lo interesante es entender que, insisto, como uno de los 7 principios de Print 2 es, vamos a gestionar el proyecto fase a fase. ¿Por qué? Porque, coño, hacer las cosas a trocitos es más fácil que hacerlo todo de golpe, ¿no? Entonces, pues, es como el chiste, ¿no? ¿Cómo te comes un elefante? Pues te lo comes a cachitos. Pues aquí hacemos lo mismo. ¿Cómo planteamos la gestión del proyecto? Pues la planteamos a cachitos, ¿vale? Y dentro de esos cachitos, ¿vale? ¿Qué cachitos propone Print 2 que debemos hacer? Tenemos una primera fase de preproyecto,
En esta fase de preproyecto se ejecuta el proceso de puesta en marcha para validar si el proyecto es viable, ¿de acuerdo? Y si vale la pena hacerlo. A partir de ahí vamos a tener una segunda fase, aunque Print 2 no considera el preproyecto como una fase del proyecto, sino que considera la primera fase del proyecto, la del inicio. Esto no lo había dicho, pero tener en cuenta que es una metodología de origen inglés y los ingleses para ciertas cosas son muy pejigueros. Entonces, es una de las cosas curiosas que tienen. Bueno, tendríamos la fase de inicio, donde tiene lugar, aquí tenemos el proceso de puesta en marcha, aquí en la fase de inicio tendríamos el proceso de inicio del proyecto, donde llevamos a cabo la planificación, y a partir de ahí se van sucediendo las entregas posteriores o fases de entrega, ¿de acuerdo? Es en cada una de esas fases de entrega donde se pone en marcha el proceso de control de una fase y al fin, donde se pone en marcha el proceso de gestión de las entregas para establecer la relación entre el nivel de gestión y el nivel de entrega y el proceso de gestión de los límites de fase, ¿de acuerdo? Y al final, cuando estamos cerrando el proyecto, en la última fase del proyecto, ¿vale? Se pone en marcha o aparece el cierre del proyecto, ¿de acuerdo? Entonces ahora, ¿vale? Bueno, esto es lo mismo, ¿vale? Que tenemos así dibujado en el siguiente slide, ¿vale? Así es como se ejecuta un proyecto, ¿vale? Simplemente que entiende Prince lo que os decía, que la fase o el supuesto de preproyecto pues quedaría fuera de la parte del proyecto, ¿vale? Ahora, con esos tres elementos, ¿vale? Lo que vamos a hacer es los cogemos, vamos a hacer magia, que digo yo, ¿vale? Y vamos a entender cómo funciona el proyecto Print 2 y el modelo Print 2 en un momento, ¿de acuerdo? Tenemos, y ahora, si no está claro, ahora sí que me lo podéis decir por el chat y yo me paro y lo vuelvo a explicar. Tenemos los tres niveles de gestión. ¿Qué es lo que entendemos? ¿Os acordáis? El nivel de dirección, que es el responsable del éxito del proyecto, el nivel de gestión, donde está el Project Manager o la Project Manager, por supuesto, y el nivel de entrega, donde está el Team Manager o el equipo de entrega, ¿vale? El equipo de trabajo, los que van a ejecutar el trabajo. Esto está claro, ¿verdad? Esto sería lo que forma el equipo de gestión del proyecto, ¿de acuerdo? En Print 2, cuando hablamos del equipo de gestión del proyecto, tienes estos tres niveles. Gestión y entrega, ¿vale? Y la guía, que es lo bueno, insisto, establece roles y responsabilidades para cada uno de estos niveles, ¿de acuerdo? Aparte de otros roles, ¿vale? Pero está todo especificado. La guía lo pone todo. ¿Qué es lo que tiene que hacer cada persona? ¿De acuerdo? A continuación, lo que hacemos, ¿vale? Es ponemos en la parte de abajo ya lo diré, la línea del tiempo del proyecto, perdón. ¿De acuerdo? Acordaros que le acabamos de comentar, ¿vale? Gestionamos los proyectos fase a fase. ¿Cuál es la línea del proyecto en este caso? Pues lo que hemos visto. Una primera fase de preproyecto, una primera fase de inicio. Esta es la primera fase de inicio del proyecto. Esto de preproyecto no se considera en Print 2 como parte del proyecto, pero bueno, eso es un tecnicismo de Print 2. Lo podemos obviar, si queremos, ¿vale? Y a partir de ahí lo que tenemos ya es una primera entrega, una primera fase de entrega y posteriores fases de entrega. ¿De acuerdo? Ya al final, en la última fase de entrega, tenemos los cierres. ¿De acuerdo? Y hemos cruzado, por un lado, los niveles, esos tres niveles, y por otro lado, por abajo, hemos metido la parte del marco temporal, ¿vale? Y ahora lo que hacemos es colocar sobre esos tres niveles, sobre esa matriz, el modelo de procesos que tenemos, ¿vale? Y ahora vemos, ¿vale? Tenemos un mapeado o un mapa de cómo funciona el modelo de gestión de proyectos Print 2, ¿vale? Vemos cómo el modelo, si os fijáis, está centrado sobre todo en esta parte del medio, que es la que corresponde a el Project Manager, a la gestión del proyecto, ¿vale? De hecho, el modelo se llama éxito en la gestión de proyectos, ¿de acuerdo? Y vemos cómo cada uno de los distintos roles o de los distintos niveles, perdón, van interviniendo a lo largo, ¿vale?, de las diferentes fases del proyecto, ¿de acuerdo? Pues aquí, en la fase de preproyecto, ¿quiénes intervienen? Pues intervienen la junta de proyectos y el Project Manager y se pone en marcha el proceso de puesta en marcha. En la primera fase de inicio, ¿vale? ¿Quiénes intervienen? Pues interviene el Project Manager y la junta de proyecto, porque tiene que ir dando los permisos, ¿vale? No es hasta las fases de entrega donde empieza a intervenir el Team Manager, ¿de acuerdo? Y como veis, otra vez, si vamos leyendo la matriz en función de verticalmente, ¿vale? Vemos como el mayor peso, ¿vale?, del modelo, ¿vale? O el modelo pone el peso sobre todo en la parte de esta del medio, de aquí, que hace referencia, ¿vale?, a lo que son las fases de entrega del proyecto, ¿vale? Donde se combina o donde tienen que combinarse y tienen que trabajar de manera colaborativa el gerente del proyecto o la gerente del proyecto en ese nivel de gestión con la junta de proyecto
una comunicación y con el Team Manager que está abajo. ¿De acuerdo? ¿Comentarios? Sobre todo gente que no conocía el modelo, gente que no sé cómo de claro lo veis. Vale, vamos a aclarar algunas dudas que hay por aquí. Aquí me están comentando, me dice, a ver, un segundo, no me queda clara la diferencia entre gestión de una fase y gestión de los límites de una fase. Vale. No, el proceso, digamos, son dos procesos distintos, Gianmarco. Está el proceso control de una fase y el proceso gestión de los límites de una fase. El proceso gestión, el proceso control de una fase hace referencia a todas las actividades que el Project Manager tiene que hacer durante la gestión de la fase, ¿vale? Desde el momento en el que arranca la fase hasta la que concluye la fase, ¿vale? ¿Eso a qué hace referencia? Hace referencia a que es necesario gestionar las distintas áreas de conocimiento, ¿vale? Tiene que gestionar los riesgos, tiene que gestionar los cambios, tiene que gestionar los plazos, tiene que gestionar el business case, ¿de acuerdo? Y eso es la actividad diaria del Project Manager en su día a día, ¿vale? Pues actualizar los libros de registros, actualizar los registros de riesgos, hablar con el Team Manager, ¿vale? Para asegurarse que las entregas se van a cumplir en tiempo y en plazo, ¿vale? Estar pendiente de la calidad. A eso hace referencia el control, ese proceso de control de una fase. Sin embargo, el proceso gestión de los límites de la fase se pone en marcha cuando la fase está acabando. Es decir, si estoy en la fase 1, en la fase de entrega 1, ¿vale? Conforme se acerca al final de esta fase, se va a disparar ese proceso para que yo prepare toda la documentación necesaria, ¿de acuerdo? Toda la información necesaria que le tengo que mandar a la junta de proyecto para que me autorice la fase siguiente, ¿de acuerdo? Y ahí, ¿qué es lo que me dice? ¿Qué me dice ese proceso? Pues el proceso me dice que tengo que actualizar el business case, que tengo que actualizar que tengo que preparar el plan de la fase siguiente, que tengo que actualizar el plan de la fase actual y comprobar, digamos, que si se ha cumplido o no se ha cumplido, qué desviaciones han habido respecto del plan de la fase actual que planifiqué al inicio de la fase, etc., etc., ¿vale? Toda esa información se la voy a mandar a la junta de proyecto para que me autorice a pasar a la fase siguiente, ¿de acuerdo? No sé si ha quedado más claro con eso, Gianmarco. Vale, genial. Vale, no me quedó claro. Vale, por aquí me están diciendo, vale, sí, es una gran metodología para la gestión de proyectos, sí, ¿vale? Estoy de acuerdo, es bastante sencillo de gestionar, ¿de acuerdo? Vale, si no estáis pudiendo ver el vídeo, no os preocupéis porque lo vamos a subir el vídeo y lo podéis utilizar. Vale, dejadme que os cuente más cosas. Vale, esto porque lo tenía puesto aquí. Vale, sí. Al final, si os interesa saber más sobre Prince, ¿vale? Si os interesa gestionar proyectos, si lo queréis poner en marcha, pues bueno, sabéis que en la web tenemos un curso, ¿de acuerdo? Os lo dejo por aquí y dejadme que os cuente una cosa antes más, ¿vale? Que ahora además está rebajado, 190 euros, ¿de acuerdo? El curso empieza en 2 semanas, así que aprovechad y si os interesa aprender gestión de proyectos, es un momento porque además tiene un enfoque práctico, ¿vale? Y os voy a contar el enfoque práctico del curso en qué consiste, ¿vale? No vamos a explicar únicamente la metodología de gestión de proyectos, sino lo que vamos a hacer es gestionar un proyecto fase a fase, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar un proyecto de ejemplo que tenemos y lo que vamos a ir viendo, ¿vale? Y esto es uno de los slides del curso, ¿vale? Que tenemos, lo que vamos a ir haciendo es mostraros en cada una de las fases del proyecto qué documentos de gestión aplican, quién los tiene que elaborar y qué información se necesita, ¿de acuerdo? Y también van a haber plantillas, de forma que, si os fijáis, esta es la forma en la que yo me distribuyo un proyecto, ¿vale? O en la que yo me planifico un proyecto cuando lo quiero ejecutar o planificar siguiendo la metodología PRINCE2, ¿de acuerdo? Fijaros, aquí tendríamos la fase de preproyecto, aquí tenemos las fases, preproyecto, fase de inicio, fase 2 y fase final, aquí tenemos los procesos que van aplicando en cada uno de esos procesos. En la fase de preproyecto, ¿qué proceso? El proceso de puesta en marcha. ¿Qué documentos, digamos, debería utilizar de la metodología o qué documentos puedo utilizar de la metodología?
Tengo la descripción del producto del proyecto, el equipo de gestión del proyecto, debería elaborar un business case preliminar, debería elaborar un plan de la fase de inicio, etc., etc., ¿de acuerdo? Lo bueno de esto, ¿vale? O lo bueno del planteamiento que hacemos, ¿vale? Es porque esto, cuando lo explicaba hace tiempo, me costaba muchísimo de explicar y se volvía muy pesado, es que lo hemos conseguido transformar en un curso, digamos, basado en Trello, en una especie de Trello, ¿vale? De forma que esto me ayuda a demostrar que Print 2 no es complicado, ni es pesado, ni es burocrático, sino que la carga del trabajo va a depender, insisto, una vez más, de la complejidad y la propia naturaleza del trabajo. ¿De acuerdo? Aquí lo que estamos haciendo, lo que hemos logrado es montar un ejemplo de proyecto que lo que hacemos es gestionamos ese proyecto, ¿de acuerdo?, en base a un Trello. ¿De acuerdo? Y en base a un Trello lo que vamos a hacer es vamos a establecer las distintas fases por las que establece el proyecto, vamos a establecer los distintos documentos que son necesarios para gestionar cada una de esas fases del proyecto, ¿de acuerdo? Y vamos a ir viendo cómo ese proyecto va evolucionando a lo largo del tiempo, ¿vale? De forma que, pues es un aprendizaje pues más entretenido, más interactivo, en el cual, pues sí, se va a conocer el modelo de gestión, pero no pero digamos lo vais a conocer en base a una herramienta. Alejandra, Trello es una herramienta de gestión de equipos colaborativa y gratuita, ¿de acuerdo? En gran parte gratuita. Y si no la conoces, te animo, Alejandra, a que la conozcas, a que entres ya, te crees una cuenta, busques en YouTube vídeos y tutoriales y es fundamental, a ver, es el primer paso, diría yo, ¿vale? Porque evidentemente cuando uno gestiona proyectos complicados, pues hay otras muchas herramientas, desde un MS Project de Microsoft hasta un Clarity o un Jira, ¿de acuerdo? Que son los que más se emplean actualmente. Pero, digamos, este sería el primer paso para empezar a entender y empezar a trabajar con equipos en la gestión de un proyecto, dado que te permite distribuir las tareas entre los miembros de los equipos, te permite tener la información estructurada y organizada, pues bueno, eso lo explicaremos en el curso también. ¿Alguien más no conoce qué es un Trello? O dicho otra... Vale, Gianmarco Doza. Vale, lo tengo en el curso Print 2 gratis Prints. Dale, déjame que lo... Vale, lo voy a revisar a ver si el enlace está roto, pero debería estar funcionando. Y hay un curso, sí, como está marcando Gianmarco por aquí, hay un curso gratuito al que podéis acceder, os apuntáis ahí y también, por supuesto, si no funciona, lo reviso ahora. Debería funcionar, gracias. ¿Sabes? Entonces, pues, bueno, insisto, Alejandra era lo que me había lanzado la pregunta. Si no conoces Trello, te animo a que lo conozcas y te animo a venir al curso porque lo verás todo muy sencillo. ¿De acuerdo? Cuestiones, comentarios. Teníamos por aquí un par de personas que que están certificadas en Print 2. Si quieren aportar alguna cosa, si quieren comentar, nivel de usabilidad que ellos le están dando a Prints, todo esto me gustaría comentarlo con ellos. Es habitual, normalmente cuando planteas Prints, la gente quiere hacer la certificación de PMP, la gente quiere hacer la certificación de Prints. Bueno, yo no estoy planteando en este caso que se haga una certificación, ¿de acuerdo? Sino que lo que estoy planteando es un uso práctico de la metodología Print 2, ¿de acuerdo? La certificación es interesante a la hora de aplicar a un puesto de trabajo o a la hora de mejorar nuestro currículum, ¿no? Pero más allá de eso, creo que lo que es realmente interesante es entender cómo podemos gestionar un proyecto de una forma muy sencilla, con este modelo que os acabo de comentar, en base a una herramienta gratuita como Trello, ¿de acuerdo? Y siguiendo un ejemplo y ver paso a paso cómo vamos a ir generando o cómo vamos a ir gestionando ese proyecto, ¿de acuerdo? En cada una de las fases, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vale, va a arrancar el proyecto, ¿qué necesito? Necesito tener un business case. ¿Qué necesito para el business case? Necesito una descripción del producto del proyecto, necesito tener montado mi equipo de gestión del proyecto, necesito elaborar un business case preliminar, ¿vale? ¿Qué es un business case preliminar? ¿Cómo lo elaboro? ¿Vale? Todo eso, insisto, hay dos formas de conocer el método. Te vienes a la guía, te papas las casi 400 páginas que tiene, que está muy bien como método, como modelo para aplicar. Esto, al final, si quieres trabajar con Print 2 te hace falta, ¿vale? Pero para entender y para empezar a trabajar, proponemos algo más sencillito. ¿De acuerdo? Entonces, pues, nada, si no tenéis dudas o comentarios, vale. Me pregunta Fernando, ¿cuál consideras que es la gran diferencia entre Print 2 y las prácticas recomendadas por el PMI? ¿Por qué utilizar
o cuándo utilizar uno o la otra. Gracias. Bueno, Fernando, es lo que... vale, y ahí tengo otra. Vale, vamos a ver, Fernando, no se trata de elegir uno u otro, es lo que te decía. El PRINCE2 pone el foco sobre el método, ¿de acuerdo? Y como has podido ver, PRINCE2 no toma en consideración solamente el rol del Project Manager, sino que toma en consideración el rol del equipo de gestión de proyectos, ¿de acuerdo? Y establece unos roles y responsabilidades para todas las personas implicadas en la gestión de proyectos y entiende que los proyectos tienen lugar dentro de una organización, entiéndase como una empresa o un portfolio o un programa, ¿vale? Esto el PMBOK no lo tiene, ¿vale? Por otro lado, el PRINCE no entra en técnicas específicas que se deban de utilizar para, por ejemplo, identificar riesgos, ¿de acuerdo? PRINCE te plantea su modelo para redactar los riesgos y su ciclo y el modelo y su método para gestionar los riesgos, pero no te dice, pues, que para gestionar los riesgos deberías hacer lluvias de ideas o que deberías reunirte con los stakeholders o que deberías utilizar determinados tipos de matrices para, digamos, valorar los riesgos del proyecto, ¿de acuerdo? Esa información, entonces, en este sentido, PRINCE y el PMBOK son complementarios, ¿vale? El PMBOK es más como una guía de mejores prácticas, porque así se define como una guía de mejores prácticas para el Project Manager, en tanto en cuanto PRINCE te va a ayudar a gestionar el proyecto desde el principio paso a paso, ¿de acuerdo? Son complementarios, ¿de acuerdo? No se puede elegir entre uno, yo no diría que se deba de elegir entre uno y otro, ¿sabes? Yo creo que son complementarios, ¿sabes? PRINCE2 es mucho más sencillo de aplicar que el PMBOK, eso es verdad, ¿sabes? Porque es así, solamente tienes que coger el número de procesos que tiene PRINCE y el número de procesos que tiene el PMBOK y verás lo que sucede. Y funciona exactamente igual, ¿de acuerdo? Entonces, pues, no sé si con eso te he contestado, Fernando. Vale, ¿cuándo cierras el business case? Guido, el business case se pasa digamos que en la primera fase estás trabajando, en la fase de preproyecto o de puesta en marcha del proyecto, estás trabajando con un business case preliminar. Cuando estás en la fase 1, cuando estás pidiendo la autorización para iniciar el proyecto, o sea, digamos, para lanzar la primera fase, aquí, ¿vale? Si te fijas, a ver, voy a poner la otra diapositiva, que se veía mejor, ¿vale? Aquí, ¿vale? Aquí tienes un business case preliminar y cuando estás aquí, al final del inicio de la fase 1, lo que tú le vas a mandar a la junta de proyecto para que te lo valore ya es un business case definitivo o cerrado. No obstante, y esto es otra de las cosas en las que hace mucho hincapié PRINCE, los productos de gestión, como viene siendo el business case, no son documentos estáticos, ¿vale? Esos documentos hay que ir trabajándolos y hay que ir actualizando. Y, de hecho, una de las obligaciones que existe dentro del proceso de gestión de los límites de fase, que es necesario hacer para que nos autoricen la fase siguiente, es actualizar el business case. Tú, al final de la fase actual, antes de plantear la fase siguiente, tienes que ir al business case y como Project Manager tienes que validar que ese business case sigue teniendo sentido. Porque si el business case no tiene sentido, ¿qué narices haces, digamos, o vas proponiendo que se continúe el proyecto? Si tú te das cuenta que ese business case no tiene sentido, ¿vale? Lo que tienes que hacer es, en tu comunicación a la junta del proyecto, le dices, querida junta del proyecto, este business case ha dejado de tener sentido. ¿Por qué? Porque ha cambiado la legislación, porque un competidor se nos ha adelantado, porque los costos se nos están disparando, porque no es viable técnicamente ejecutar ese proyecto que nosotros pensábamos que sí que se podía hacer, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, ese business case se debe de ir actualizando, ¿de acuerdo? Entonces, se acaba formalmente cuando pasamos al final de la fase de inicio, de la fase 1, antes de empezar a ejecutar el proyecto, pero hay una obligación de mantenerlo actualizado a lo largo de todo el proyecto, ¿vale? No sé si eso te sirve como respuesta, Guido, ¿vale? Es buena la pregunta, es muy buena, pero pasa lo mismo con el plan del proyecto. ¿El plan del proyecto cuándo se cierra? El plan del proyecto se cierra lo mismo al final de la fase de inicio, pero ese plan hay que ir actualizándolo. Lo que tú planificaste hace 2 fases y hace 2 meses o 3 meses o 2 semanas, ¿sabes lo que decir? Seguramente después de una fase pues se va a haber desmontado porque los proyectos cambian. Hay una incertidumbre que no podemos manejar, ¿vale? Me preguntan por aquí, dice Wilson, en estas latitudes tiene mucha más penetración el PMI, ¿cierto? Es verdad. Sin embargo, hay conceptos totalmente aplicables como la importancia durante todo el proyecto de los casos de negocio y la gestión de beneficios. Sí, lo comentaba antes, Wilson, que son complementarios, ¿de acuerdo? PRINCE2 y PMI son complementarios. Para mí, PRINCE2 aplica más a nivel de método, de metodología, porque PRINCE2 te dice paso a paso qué es lo que tienes que hacer. PRINCE2 es como el libro de cabecera o la guía que todo Project Manager debe de llevar y debe de conocer,
¿de acuerdo? Pero si tú quisieras ponerte, no sé digamos, qué nivel de conocimiento tienes respecto de uno del otro, pero si quisieras ponerte a gestionar un proyecto desde cero, ¿vale? Es mucho más sencillo hacerlo en base a esta matriz que te he explicado yo, en base a Prim2, ¿de acuerdo? Esta es mi opinión personal, también lo digo. Yo tengo mi sesgo porque vengo del mundo Prince y trabajo con Prince, entonces pues reconozco un sesgo ahí, sí, es verdad. Pero es mucho más sencillo, en mi opinión, hacerlo en base a este modelo que te he planteado, con estos tres elementos, que hacerlo en base al PMBOK, ¿de acuerdo? Es mucho más complicado, ¿de acuerdo? Esto es un método, esto es paso a paso lo que vas a hacer. Esto te dice quién debe hacer qué en cada proceso. Y luego tú, como profesional, es tu labor adaptar el modelo al contexto del proyecto. Eso sí que queda de la mano de los profesionales, ¿de acuerdo? Pero en ese sentido, para mí es mucho más claro, pero complementarios. Insisto, Wilson. Vale. Más cosas que me están comentando por aquí. Vale, os habéis animado. Bueno, gracias. Vale, estupendo. A ver, me pregunta David Jiménez, dice, con la formación que se imparte en el curso planteáis, ¿se adquieren conocimientos suficientes para poder obtener la certificación? Y por otro lado, ¿qué próximo tiene la certificación? Vale, mira, con el curso este que planteamos la próxima vez no es un curso que esté completamente enfocado a la certificación, ¿vale? Hacemos dos tipos de cursos. Hacemos un tipo de curso más enfocado a la certificación, que es más intensivo a nivel conceptual, ¿de acuerdo? Y otro tipo de curso que es este, que planteamos para la próxima edición, que es más práctico y que lo que quiere es que os enseñéis y que conozcáis el método y que lo podáis aplicar. De ahí que se plantee junto con Prince, que es una herramienta, junto con Trello, perdón, que es una herramienta gratuita y que os va a permitir ponerlo en marcha rápidamente, ¿vale? No obstante, el contenido que os vamos a dar, el que ha incluido en el curso, el manual es el que es suficiente para aprobar la formación, ¿de acuerdo? El Print2 incluye también un simulador, ¿de acuerdo? Que tiene 200 y pico preguntas, 220 preguntas para preparar el examen de certificación de Print2 Fundamentos, ¿de acuerdo? El examen de Print2 Fundamentos no es barato, está en torno a los 390 euros el examen de certificación, me parece, ¿vale? Lo más fácil es que vayáis a comprar, si lo queréis comprar, lo podéis comprar en People, en People, ahí, un segundo, que se me ha olvidado el nombre. Y no me acuerdo cómo se llama el nombre. Bueno, no me acuerdo de la certificadora. Ahora hay una. Luego os lo mandaré por email. No me acuerdo, ¿vale? Pero está ahí. O sea, sí. Ahora hay una única empresa que certifica y luego lo otro lo que hay son pues academias, universidades, centros de enseñanza que venden los exámenes de ellos, ¿vale? Pero Axelos ha unificado toda la certificación sobre una única certificadora. PeopleCert, eso es, PeopleCert, perdón. Si vais a PeopleCert, espera que lo compruebo. PeopleCert.org, vale. En peoplecert.org, vale, lo dejo por aquí si queréis en el chat, ¿vale? Desde ahí es de donde se puede comprar el examen, se puede comprar el examen de ahí, ¿vale? Hay dos niveles de certificación, creo que había una pregunta por ahí. Entonces, no sé si respondo con eso a tu pregunta, David. ¿Es suficiente? Es suficiente, sí. Tienes que estudiar, tienes que practicar con el simulador, está incluido el simulador de exámenes, está incluido todo el contenido, pero en este caso vamos a centrarnos más en el curso, en la aplicación práctica de Print2, ¿vale? No todo el mundo quiere certificarse porque, insisto, es una certificación cara, es recomendable tenerla, sí, pero bueno, a lo mejor pues uno prefiere empezar practicando y luego certificándose. Pero bueno, espero que eso responda a tu pregunta, David. Más cosas. Bueno, Guido, sí, Print2 es una metodología, PMI son prácticas, recomendables en mi entendimiento, correcto. Totalmente explicado como PMP y el despliegue es mucho más práctico. Sí, yo opino lo mismo. Por supuesto, el PMI el PMBOK, perdón, es un libro de cabecera, pero hay que saber qué es. Tampoco es lo mismo los requisitos para pasar un examen que para pasar el otro examen, ¿de acuerdo? Entonces, el PMI te pide que acreditar no solamente el examen, es mucho más complicado, es mucho más pesado, es un examen es más difícil, ¿de acuerdo? Es verdad. Que además, pues en función de si es un PMP o una CP, pues te pide experiencia, en este caso no, ¿vale? En este caso, lo bueno que tienes es que conoces un método que te lleva debajo del brazo y que puedes aplicar, bien consultor, bien como formador, bien como lo tiene en tu día a día, ¿de acuerdo? Entonces, es una metodología, aplica solo en Europa y Canadá y tiene mucha equivalencia con PMI. A ver, es una metodología
que aplica a cualquier sitio, Rafa. No es que aplique solamente, o Rafael, que aplique solamente en Europa, ¿vale? Lo que pasa es que si el PMI tiene su origen en Estados Unidos, si el PMBOK, perdón, tiene su origen es del PMI y el PMI tiene su origen en Estados Unidos, en Europa lo que tenemos es el Springs y que tiene su origen en Inglaterra, ¿vale? De todas formas, hay otras muchas, me refiero, y muy reconocidas. Tienes INMA también, ¿de acuerdo? INMA es mucho más antigua que el PMI, desafortunadamente es menos reconocida. Tiene un modelo de certificación muy interesante en base a competencias. Tienes PM al cuadrado, PM Square, digamos que es la metodología de la Comisión Europea, ¿vale? Para gestionar proyectos. Aplica. Te puedo asegurar que si quieres hacer una aplicación o si buscas trabajo en el PNUD, en el Banco Mundial, en empresas grandes y quieres trabajar a nivel de gestión de proyectos, una certificación de PRINCE 2, sobre todo a nivel de practitioner, ¿vale? Porque es verdad que a nivel de fundamentos es justa, ¿vale? A nivel de fundamentos lo que te dice la certificación es que conoces los conceptos y que puedes trabajar con un equipo que trabaja o que maneja metodología PRINCE 2, porque sabe los conceptos, sabe cómo funciona la metodología, etc. Una certificación practitioner ya es diferente. Te va a servir bien. Te invito a que revisen las ofertas de trabajo y verás cómo en muchos casos, digamos, son equivalentes. Hablo de PRINCE 2 Practitioner y PMP, ¿vale? Salvando las distancias, pero no son exclusivas, ¿de acuerdo? Y sí, tienen muchas equivalencias y muchas cosas complementarias. Eso era, PeopleCert. Pues eso era, muy bien, PeopleCert. Eso, el que no me salía. ¿El simulador está incluido por un periodo ilimitado? A ver, sí, el simulador estaría incluido por un periodo limitado. En principio, el curso tiene una vigencia de 2 meses, ¿de acuerdo? Vas a poder acceder al aula virtual, vas a poder acceder a los materiales, te vas a poder descargar los materiales, ¿de acuerdo? Desafortunadamente, el simulador no te lo puedes descargar, ¿vale? En principio, el simulador estará activo durante 2 meses. Si luego tienes previsto hacer el examen porque te vas a certificar, pues, hombre, me lo dices y me dices, oye, Juan, que me voy a certificar en 2 meses, en 3 meses, venga, dejándolo un poco más, pues te lo dejamos un poco más y ya está. Por eso no va a ser. Si tú tienes el compromiso de certificarte, pues nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para ayudarte. O sea que por eso no te preocupes, David. ¿Vale? ¿Y qué conocimiento adicional se necesita para obtener la certificación Prince2 Practitioner? Es lo que comentaba Gianmarco. 2 cosas. Bueno, para obtener la certificación Prince2 Practitioner tienes que tener o bien la certificación Prince2 Fundamentos o bien tienes que tener la certificación de PMP, ¿vale? O otras certificaciones de nivel de INMA, ¿vale? A nivel de conocimiento, la diferencia está en que siendo un examen también de tipo multitext, multipreguntas, que tienes que elegir una, mientras que en Prince2 Fundamentos son preguntas de tipo conceptual, quién hace qué significa, en qué proceso se ejecuta tal, ¿vale? Básicamente, en las que es necesario demostrar un conocimiento a nivel conceptual y de método. En el examen Practitioner está basado en un caso, ¿de acuerdo? Entonces tienes que ir tomando decisiones y respondiendo a las preguntas en función de las situaciones que te plantean, ¿vale? Requiere que tengas interiorizado el modelo y requiere que sepas utilizar la guía, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el examen Prince2 Practitioner sí que te permite tener la guía y cuando un examen te dicen que puedes tener la guía al lado, telita, que decimos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, pues puedes consultar alguna cosa, pero sí que tienes que saber en la guía dónde están los conceptos, dónde están los roles, porque al final es una aplicación de la metodología, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia, básicamente. Guido. A ver, no, la certificación no está incluida en este caso, César, no incluimos la certificación porque es lo que te decía, el examen de certificación de PRINCE2 es un examen de certificación, es caro, tiene mucha reputación, está conocido, pero es muy caro, ¿vale? Entonces, como hay gente que no se quiere certificar, porque hay gente que lo que quiere es aprender a aplicar el método, pues nosotros ofrecemos la formación en el método, ofrecemos los recursos necesarios para aprobar esa certificación, ¿de acuerdo? Con ese simulador de exámenes, incluso para la gente que quiere hacer un Prince2 Practitioner, tenemos nuestro simulador de Prince2 Practitioner también, tenemos nuestros exámenes en base a casos a casos que los podemos utilizar, pero no se incluyen las certificaciones, ¿vale? En este caso no, ¿de acuerdo? Tendremos una certificación de ProAgilis, ¿vale? De las horas de aprovechamiento del curso,
¿de acuerdo? Pero en la certificación oficial hay que comprarla en Triple Cert, ¿de acuerdo? Printo 2017 se puede comprar por la web. Sí, Printo 2017 se puede comprar por la web. Insisto, el manual está en inglés. La certificación está en inglés, ¿de acuerdo? Pero sí, está disponible desde el 2017, claro. Lo podéis comprar en Amazon, lo podéis comprar en Axelos. Yo normalmente los libros los compro de Axelos directamente. Pero bueno, entiendo que Amazon puede ser más rápido, pero sí, se puede comprar directamente. Vale, ¿en cuánto cuesta la certificación? Ya lo he comentado. La certificación está en torno a los 390 euros. Me parece que es el fundamento. Si la practitioner un poco más, 420 o 410 o una cosa de esta, ¿de acuerdo? O sea, requisitos para certificarse, ninguno. O sea, tú a la certificación PRINCE2 Fundamentos no tiene ningún requisito. Compras el examen y lo puedes hacer y lo haces online. Un examen muy serio con un sistema de proctoring muy interesante, ¿de acuerdo? Porque te graban con la cámara y tienes que hacer todo un proceso, es muy serio, ¿de acuerdo? Para acceder al PRINCE2 Practitioner, ahí sí que se requiere tener el examen previamente, el de PRINCE2 Fundamentos o bien la certificación del PMP, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí os invito a que lo reflexionéis. Más cosas, bueno, gracias a vosotros. Vale. De acuerdo. Sí, entendía que ya no se podía ofrecer el curso sin la certificación del año pasado. Insisto, es que esto no es un curso para certificarse, ¿de acuerdo? Esto es un curso, digamos, para aplicación de PRINCE2. No estamos hablando de un curso enfocado en la certificación. Estamos hablando de un curso que está destinado a conocer el método y a poder aplicarlo, ¿de acuerdo? Dentro del curso, para los que quieran, pues tienen ahí la posibilidad de trabajar con el simulador, ¿vale? Pero nuestro enfoque es gestionar proyectos con PRINCE2, ¿de acuerdo? Y el enfoque consiste en enseñar cómo aplicar PRINCE2 en el contexto de un proyecto de ejemplo, que es el que vamos a trabajar para que sepáis cómo funciona. Y a partir de ahí, pues el que quiera certificarse, oye, pues estupendo. ¿El examen de certificación se puede hacer en español o en inglés? Se puede hacer en español y en inglés, ¿de acuerdo? Si lo queréis hacer sobre el modelo 2017, tendría que ser en inglés. En español tendría que ser sobre el modelo 2009, PRINCE2 2009, que todavía es válido, ¿de acuerdo? O sea que se puede hacer de las dos formas. Dice César Augusto, pregunta, disculpa la pregunta, dice, ¿este PRINCE está más relacionado con proyectos ágiles o también los tradicionales o solo para los tradicionales? A ver, conforme vayáis conociendo el método, si os interesa, os daréis cuenta que tiene aplicación para mí, por lo menos tiene aplicación en cualquier tipo de proyecto, ¿de acuerdo? De esto podemos montar un webinario otro día, ¿vale? Y lo tiene porque hay un modelo, hay una edición especial de Prince, que es Prince2 Agile, que lo que hace es entender, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Es muy parecido, pero se llama Prince2 Agile, no sé si se ve por ahí, en algún sitio está el Agile, por ahí está, ¿vale? Este modelo lo que plantea es lo que hace es integrar Print2 con los principales marcos ágiles, ¿vale? Que en este caso son Kanban y Scrum, ¿de acuerdo? Entonces lo tiene un poco más adaptado, un poco más trabajado, está muy bien. Funciona para mí igual y perfectamente bien, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque donde entran la mayoría de métodos ágiles, estamos hablando de métodos de entrega de producto o de servicio, ¿vale? Del objeto del proyecto, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Prince es un método de gestión. Se encarga de gestionar el proceso, el proceso del proyecto, ¿de acuerdo? Y se desliga de lo que sería la entrega. ¿Esto qué quiere decir? Que tú puedes gestionar el proyecto con Print2 y que la entrega del proyecto sea en base a un enfoque más ágil con ciclos, siguiendo Scrum o siguiendo Kanban. Se puede hacer, es perfectamente válida. Lo que pasa es que en el modelo de Print2 Agile, pues lo tienes todo ya más masticado. De la otra forma te lo tienes que hacer tú, ¿de acuerdo? Pero sirve para todo tipo de proyectos. No, las certificaciones César son una tras de otra, como estaba comentando. Pues vale, muchas gracias. Prince2 Agile, ¿para cuándo ese curso? Ay, pues bueno, eso lo tenemos que mirar. Tomamos notas, Alexander, y lo miramos. De todas formas, a ver, en ese caso haríamos un curso más que un curso, podemos hacer un webinario, si queréis. Podemos plantear un webinario de Prince2 Agile para que conozcáis cómo funciona, porque en este caso, insisto, nosotros no hacemos cursos de preparatorio, en este caso para la certificación, ¿vale? Nosotros lo que estamos haciendo es un curso para que conozcáis el método y para que podáis aplicar el método, ¿de acuerdo? Es verdad que ofrecemos la ayuda del simulador de exámenes para que se quiera certificar, ¿de acuerdo? Pero nuestro enfoque es otro, nuestro enfoque es más práctico, ¿de acuerdo?
porque la información está ahí en el libro y en el manual, aunque tenemos nuestro propio manual que ponemos a vuestra disposición en el curso, pero bueno, tenemos en cuenta lo de Prince 2 Agile. Gracias. Genial, Leo. Gracias. A vosotros, David, por la información, por escucharme. Héctor 1, se hacen las certificaciones en España en 2009, te aplican los criterios de renovación de la versión 2009. Eso quiere decir que el fundamento es indefinido, bueno, en la 2017 también, y en el 2009 caduca cada 5 años. ¿De acuerdo? Entonces, si haces una practitioner, pues a los 5 años la tendrías que volver a actualizar hasta que saquen una Prince 2, hasta que saquen una versión 2017 en inglés, que en cuyo caso, pues imagino, se cargarán ya en español, en cuyo caso se cargarán el esquema de certificación de la versión 2009, ¿vale? Pero de momento es lo que hay. Se puede hacer, ¿vale? Más cositas, vale. Y si queréis nos vamos despidiendo ya porque se me ha hecho tarde, no quiero tenerlos entretenidos. Insisto, si os interesa el método, ¿vale? A nivel de conocimiento del método, el curso lo tenéis ahora tirado de precio. Empezamos en 2 semanas. Enfoque práctico, ¿vale? Hablaremos de la metodología, conoceréis la metodología, pero tendréis nuestro propio manual para estudiar la metodología, ¿de acuerdo? El que quiera la certificación tiene el apoyo del simulador. Nosotros nos vamos a centrar en una aplicación práctica del modelo de Print 2 en base a la herramienta de Trello, ¿de acuerdo? Para que tenga práctico y para que lo podáis llevar y, bueno, no sé, los que trabajéis en gestión de proyectos, que lo podáis poner en marcha como consultores, en vuestro día a día, como formadores, lo que sea, ¿de acuerdo? Juan Coral, no podemos hacer todavía ese tipo de documentos. Ya me lo han pedido varias personas, lo tenemos en cuenta, ¿vale? Vamos a ver cómo lo podemos hacer para acreditar que la gente participa, a ver si podemos hacer documentos, ¿vale? Pero de momento no lo podemos hacer. Si quieres que le escriba a quien toque, yo le escribo y ya está, ¿vale? Pero de momento no se puede. Lo siento. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Un placer otra vez. Y nos vemos próximamente en nuevos webinarios que estaremos publicando, ¿vale? Estar atentos y ha sido un placer. Colgamos el webinario y compartimos la información. Venga, hasta pronto. Chao.